Martes 12 de octubre de 2021. Estimados amigos, Piñera se sigue hundiendo en las aguas profundas de su cobardía, intentando una vez más pasarnos gatos por liebre al declarar el estado de emergencia en las provincias de Malleco, Cautín y Arauco, aduciendo una grave alteración del orden público. Los justificados reclamos de camioneros, forestales, agricultores y de la población en general solo han conseguido que el mandatario supere a medias su temor visceral a las represalias, que con seguridad vendrán de parte de una oposición política que, cebada como está, se ha transformado en una fiera insaciable que se disputa sus despojos. Cometiendo lo que podría ser el último error de su gobierno, Piñera se ve obligado a utilizar la fuerza del Estado, pero haciéndolo a medias, para la galería, sacando a la calle a las Fuerzas Armadas para cumplir solamente tareas de apoyo a Carabineros y PDI, prohibiéndoles en forma expresa reemplazar a estas en sus funciones o involucrarse en acciones de control del orden interno. El problema es que no se está enfrentando simples disturbios o manifestaciones, posibles de caer en la categoría de alteración del orden público, sino que se está frente a una amenaza armada concreta, de corte guerrillero, de público conocimiento y que causa graves consecuencias para la vida de nuestros ciudadanos en las provincias afectadas como también en otras aledañas. No se puede enfrentar a un enemigo equipado con fusiles AK-47 o M16 con balines de goma, como los que se obliga a usar a Carabineros, imponiendo con ello una restricción desleal, rayana en la traición, a quienes son llamados a actuar frente a grupos organizados, entrenados y equipados como el mismo gobierno reconoce. Pero el tejido politiquero ha superado la más mínima racionalidad respecto del uso de la fuerza legítima del Estado, otorgando inmorales e inaceptables ventajas a quienes llevan a cabo acciones terroristas y de crimen organizado a través de los grupos armados que operan impunemente en la zona. Ya con el hecho de declarar solo estado de emergencia y no de sitio, como corresponde a una situación de grave conmoción interior, el gobierno nos demuestra su falta de voluntad para acabar con el problema. Si a ello agregamos las grotescas restricciones impuestas al empleo de la fuerza militar, podemos concluir que todo esto corresponde a una maniobra especulativa, motivada por la necesidad de hacer algo pero sin correr riesgos innecesarios, ya que no tendrá destino alguno y que por el contrario puede generar efectos indeseados, como podría ser la intensificación de la violencia al verse estimulada por una ostentación de fuerza sin la voluntad de emplearla en forma efectiva. Por el lado de las víctimas, esta medida inefectiva y destinada al fracaso puede provocar un grado de frustración mayor al existente, siendo capaz de desatar protestas masivas en contra del gobierno hasta llegar, por ejemplo, a paralizar el país con cortes de ruta de larga duración. Seguramente, este decreto, orgullosamente exhibido por Piñera, ocupará un lugar preferente entre los modelos futuros para la enseñanza de lo que no se debe hacer con el poder del Estado, al desperdiciarlo tontamente con el empleo de la fuerza a medias y sin convicción. Tras esta demostración que, por cierto, solo ratifica lo que es posible esperar de un Sebastián Piñera timorato, ignorante y desinteresado por la patria, solo queda agradecer a Dios por no haber tenido que enfrentar una guerra externa con este personaje tomando decisiones que nos habrían llevado a una derrota segura. Siguiendo el libreto típico de quien no acostumbra a respetar las reglas ni el sentido común, por sentirse superior al resto, nos encontramos ante otra demostración del escaso valor dado por este jefe del Estado a la seguridad nacional, al prescindir de la convocatoria a la principal asesoría con que puede contar para enfrentar este tipo de situaciones, el COSENA, órgano especializado que le habría recomendado debidamente lo que se debía hacer en este caso. Sin haberse molestado en pedir su consejo, Piñera nos confirma su interés por mantener el conflicto en el ámbito de la justicia, dejando su solución en manos de jueces y fiscales, para así evitar tener que involucrarse en ella. Agravando, en vez de salvar, el gravísimo abandono de deberes que ha mostrado durante sus años en el poder, Sebastián Piñera firma un decreto que parece apenas un saludo a la bandera, enviando a fuerzas altamente entrenadas y fuertemente equipadas
a desempeñarse como simples apoyos no participativos de quienes hasta ahora han demostrado con creces no contar con las capacidades ni con el respaldo político necesarios para acabar con un enemigo al que, en una contradicción vergonzosa, el propio gobierno le reconoce organización, equipamiento y modo de actuar propio de fuerzas paramilitares, muy distantes de la simple delincuencia cuyo control compete a las policías. Junto con dilatar el reconocimiento de un conflicto en contra de la seguridad del Estado, manteniéndolo por largos años en el ámbito de la justicia penal, al poner la zona afectada bajo el mando de un oficial de las Fuerzas Armadas, se estaría ocultando además el artero intento de traspasar a estos la responsabilidad por los hechos de sangre que pudieran ocurrir en la Araucanía, utilizándolos como un fusible entre lo que ocurre y el gobierno, en momentos en que éste vive su peor momento. Una clásica movida distractiva y especulativa, que por más que lo intente no tendrá el resultado que puede esperar quien se encuentra en el ojo de la tormenta y que en tan solo unos días puede encontrarse destituido de su cargo, pasando a ocupar el lugar en la historia al que ha demostrado con creces merecer. Desde su perspectiva mezquina y desleal, ampliamente vista durante la crisis que vivimos, no es posible esperar ni una sola palabra del jefe de Estado respecto de la posibilidad de modificar las reglas de uso de la fuerza, a través de las cuales en la práctica se anula la capacidad principal de una fuerza armada, su principio de acción y reacción letal ante una amenaza directa, con el propósito de neutralizarla en el menor tiempo posible y en la forma más completa. Debido a ello, deberemos ver a partir de hoy a soldados, marinos y aviadores actuando como menú acompañante para las patrullas de carabineros, imposibilitados de utilizar los recursos que el Estado les ha entregado para defender a Chile de cualquier enemigo, ya sea este de origen externo o interno. Es triste observar la esperanza que muestran miles de personas creyendo que con este decreto se pondrá fin a los grupos subversivos armados que les han liquidado la vida, condición fundamental para permitirles volver a una vida normal, en paz y sin violencia. Por desgracia, les tomará algunos días comprender que el Estado de Derecho, enfermo como se encuentra, en el mejor de los casos podrá presentar alguna mejoría circunstancial, si es que, como puede ocurrir ante el débil tratamiento recibido, no se produce el efecto contrario. Pero con todo, esta mejoría podría durar como máximo entre 15 a 30 días, dependiendo de que se renueve o no el tratamiento con calmantes, destinados apenas a contener los síntomas, sin que el gobierno se atreva a aplicar las medicinas necesarias para acabar definitivamente con la enfermedad. Debemos compadecer a los miembros de las Fuerzas Armadas que deban cumplir esta misión a medias, sabiendo que si se enfrentan a un grupo armado como los que a través de las redes sociales han hecho ostentación de sus armas y declarado la guerra al Estado chileno, ellos estarán obligados a renunciar a todo lo que se les ha enseñado y para lo cual han sido equipados y entrenados, debiendo dejar las armas a un lado para dialogar o consensuar con asesinos narcoterroristas para así respetar las estúpidas reglas de uso de la fuerza impuestas por este gobierno. Entretanto, junto con Piñera y su gobierno terminal, Chile sigue hundiéndose en la ciénaga de la revolución en marcha. Lo hace de la mano de una convención constitucional que viola sin pudor las reglas de funcionamiento aprobadas por el pueblo que cínicamente dicen representar. Valiéndose de triquiñuelas y engaños de antología, supera los límites de lo imaginable, sin que sea posible detener su avance. Con ello, podemos estar seguros de que la ultraizquierda, dirigida por un partido comunista que opera articulado en diversos grupúsculos de poder, conseguirá llegar a un texto final que acabará siendo impuesto a una mayoría que al menos hasta ahora se muestra incapaz de salir de su letargo para impedirlo. Los comunistas lo saben muy bien. Y así como están consiguiendo bypassear el límite de los 2/3 mediante los plebiscitos dirimentes, se encargarán de modificar todos los organismos institucionales que necesiten para consolidar su control totalitario, reemplazándolos por gente suya o suficientemente atemorizada como para no oponerse a sus designios.
Así ocurrirá con la Presidencia de la República, el Congreso, la Corte Suprema, la Contraloría, el Tribunal Constitucional, el Servicio Electoral, etc., dejándonos, como ocurrió en Venezuela, bajo un absoluto dominio dictatorial, antes de que la gente sea capaz de reaccionar. Algunos despistados piensan que si Boric es elegido, ello no ocurrirá, lo cual no deja de ser de la mayor ingenuidad. Otros, perdidos o timoratos, creen que si gana Kast, la violencia se desatará sin control. Craso error, ya que ella llegará de cualquier forma, gane quien gane, impulsada por el exitismo delincuencial que no respeta ideologías ni compromisos, como quedó en evidencia con la vejación a la tal Pikachu en la Plaza Baquedano. Lo importante es tener al mando del país a alguien en quien se pueda confiar y que cuente con la convicción republicana y voluntad patriótica para enfrentar la consecuencia de las debilidades mostradas por la derecha cobarde que pavimentó el camino a la izquierda revolucionaria. Eso sí, sin olvidar dos cosas fundamentales. Hay que asegurarle un Congreso favorable, votando por los candidatos que lo apoyen. Y acabar con la arrogante estupidez de una convención ilegítima, abusiva y desconceptuada. Soy Patricio Quilot.